Un empresario de éxito se detuvo en un sencillo mercadillo, al borde de la carretera, cuando vio a una pequeña vendedora que lo dejó paralizado del asombro. Era idéntica a su exmujer. Lo que descubrió cambió su vida para siempre. Alejandro Vargas nunca en su vida se había detenido en un puesto de carretera. A sus 42 años era dueño de 3 empresas en el sector inmobiliario. Vivía en exclusivas urbanizaciones privadas a las afueras de Madrid y frecuentaba solo los mejores restaurantes de la capital. Pero esa mañana de sábado, cuando el motor de su coche de importación comenzó a hacer un ruido extraño en medio de una carretera comarcal de Castilla-La Mancha, no tuvo elección. El GPS indicaba que el taller más cercano estaba a 20 kilómetros de allí, y el coche simplemente dejó de funcionar. El calor de mayo golpeaba fuerte el asfalto cuando bajó del vehículo, el traje y desastre italiano pegándose a su cuerpo sudado. A su alrededor, solo campos de cereales, viñedos y un pequeño mercadillo montado en simples puestos de madera, donde algunas personas humildes vendían frutas y verduras de sus huertas. El olor a tierra mojada y abono, mezclado con el aroma de frutas maduras, invadió sus fosas nasales, un contraste brutal con el aire acondicionado y el perfume caro al que estaba acostumbrado. Alejandro cogió su móvil para llamar a la grúa, pero no había cobertura. Suspiró, irritado, mirando el costoso reloj en su muñeca. Tenía una reunión importante las 2 de la tarde con inversores japoneses y ahora estaba atrapado en medio de la nada, rodeado de agricultores vendiendo tomates. Fue entonces cuando la vio. Una niña de aproximadamente 8 años estaba sentada detrás de un puesto, improvisado de tablas viejas, organizando cuidadosamente tomates rojos en pequeños montones. Llevaba un vestido morado simple, descolorido por el sol y los lavados, y el pelo castaño estaba recogido en 2 trenzas que se balanceaban mientras trabajaba. Pero no era la ropa, ni la situación, lo que hizo que Alejandro se congelara en medio del camino polvoriento. Era su rostro. Se le heló la sangre cuando la niña levantó la cabeza y sonrió a una clienta que se acercaba. Esos ojos almendrados, la curva de la nariz pequeña, la forma de inclinar la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando prestaba atención a alguien. Era como si Clara estuviera allí viva, con 8 años de edad, vendiendo verduras en un mercadillo de carretera. Clara, su exmujer, que había muerto en un accidente de tráfico hacía 3 años, dejando un vacío en su pecho que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Clara, con quien había estado casado durante 5 años antes de que las constantes discusiones y la presión del trabajo lo destruyeran todo. Clara, a quien amó más que a nada en la vida, pero nunca supo cómo demostrarlo. Alejandro se quedó quieto como una estatua, el móvil olvidado en la mano, observando cada movimiento de la niña. La niña contaba el cambio para la clienta con la misma concentración que Clara tenía cuando hacía las cuentas de la casa. Sonreía de la misma forma, con las comisuras de los labios subiendo más de un lado que del otro. Incluso la forma de arrugar la nariz cuando estaba pensando era idéntica. «No puede ser», murmuró para sí mismo, sintiendo el corazón latir desbocado. «No puede ser». Pero sus pies comenzaron a moverse en dirección al puesto, como si tuvieran voluntad propia. El suelo de tierra pisada cedía bajo sus costosos y zapatos italianos y tuvo que esquivar charcos de barro dejados por la lluvia. La noche anterior, algunas personas miraron con curiosidad al hombre de traje en medio del mercado rural, pero Alejandro no lo notó. Sus ojos estaban fijos en la niña. Cuando se acercó más, el parecido se volvió aún más absurdo. La niña tenía una pequeña cicatriz en la barbilla, exactamente en el mismo lugar donde Clara tenía la suya. Las cejas eran idénticas, arqueadas naturalmente de una forma que siempre dejaba a Clara con una expresión ligeramente interrogativa. Incluso las manos pequeñas y delicadas eran iguales. «Buenos días, señor», dijo la niña cuando se dio cuenta de que él estaba parado frente al puesto. La voz era suave, educada, con un acento de pueblo que contrastaba con la sofisticación que Alejandro estaba acostumbrado a escuchar en Madrid. «¿Qué se le ofrece?».
Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó allí parado, mirando a la niña como si hubiera visto un fantasma. Y tal vez lo había visto. Señor, repitió la niña comenzando a preocuparse por su silencio. ¿Se encuentra mal? Yo, tartamudeó Alejandro, la voz saliendo ronca y extraña. ¿Tú cómo te llamas? La niña inclinó la cabeza hacia un lado, exactamente como hacía Clara cuando alguien preguntaba algo inesperado. Laura, señor. Laura, Serrano, el apellido de soltera de Clara. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la mesa improvisada del puesto para no caer. Laura, repitió, probando el nombre en su lengua. Es un nombre bonito. Gracias, señor. Mi abuela lo eligió. Laura sonrió, nuevamente, y Alejandro tuvo que cerrar los ojos por un segundo para no desmayarse. Cuando los abrió, ella seguía allí, real, sólida. No era una alucinación causada por el calor y el estrés. ¿Tu abuela? Sí, vivo con ella, allí. Laura señaló una casita simple de piedra y madera que estaba a unos 50 metros detrás del mercado. Mi mamá murió cuando yo nací, así que mi abuela Carmen me crió. Alejandro tragó saliva. ¿Y tu papá? El rostro de Laura se ensombreció ligeramente, una sombra pasando por los ojos que eran idénticos a los de Clara. Nunca lo conocí. Mi abuela dice que era un hombre de la gran ciudad, pero que se fue antes de que yo naciera. Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. Intentó procesar la información, pero su mente era un caos total. Esa niña podía ser hija de Clara. Clara nunca tuvo hijos. Lo habían intentado durante 2 años durante el matrimonio, pero ella nunca logró quedarse embarazada. Fue una de las cosas que causaron fricción entre ellos, especialmente porque él siempre quiso mucho tener una familia. ¿Va a llevar algo, señor?, preguntó Laura, volviendo a su modo de vendedora. Estos tomates están bien frescos. Mi abuela los recogió ayer. Alejandro miró los tomates organizados caprichosamente en la tosca mesa de madera. Tomates, rojos y maduros de la huerta, algunos todavía con gotitas de rocío, lechugas, cebollas moradas. Todo simple, todo honesto, todo tan diferente de su mundo. Pero necesitaba una excusa para quedarse allí más tiempo para intentar entender qué estaba pasando. Quiero llevármelo todo, dijo impulsivamente. Laura abrió los ojos de par en par. ¿Todo? ¿Todo, señor? ¿Cuánto cuesta? La niña comenzó a contar con los deditos, la frente fruncida por la concentración, exactamente como hacía Clara, pues son como 15 euros más o menos. Alejandro sacó la cartera y tomó un billete de 50 euros. Quédate con el cambio. Laura se quedó mirando el billete como si fuera un tesoro. Señor, esto es mucho dinero. No tengo cambio para tanto. No necesito cambio. Alejandro estaba hipnotizado por la expresión de sorpresa en el rostro de la niña. Era exactamente la misma cara que Clara ponía cuando él la sorprendía con un regalo inesperado en los primeros años de matrimonio. Pero, señor, Laura dudó, claramente incómoda. Mi abuela siempre me dijo que nunca aceptara limosna. Dice que tenemos que ganarnos el dinero con trabajo honesto. La dignidad en la voz de la niña hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. Clara siempre tuvo la misma postura orgullosa, incluso cuando eran novios y ella todavía era una universitaria sin dinero. No es limosna, dijo Alejandro, suavemente. Es un pago por la atención. Hace tiempo que no veo a alguien tratar a los clientes con tanto cariño. Laura sonrió y nuevamente Alejandro sintió que el mundo giraba. Mi abuela siempre dice que la amabilidad no cuesta nada y vale más que el oro. Tu abuela parece ser una mujer sabia. Lo es. Es la persona más importante del mundo para mí. Laura comenzó a poner los tomates en bolsas de plástico reutilizadas, manejando cada fruto con cuidado para no aplastarlo. ¿Usted tiene familia? La pregunta inocente fue como una puñalada. Alejandro pensó en el ático vacío que lo esperaba en la ciudad, en las cenas solitarias, en las noches en vela pensando en Clara y en lo que podría haber sido diferente. No, respondió simplemente.
No tengo. Laura dejó de organizar los tomates y lo miró directamente a los ojos. Todo el mundo tiene familia, señor. A veces solo no la hemos encontrado todavía. La sabiduría en la voz de una niña de 8 años dejó a Alejandro sin palabras. Se quedó allí parado sosteniendo las bolsas de verduras que no sabía ni para qué servirían, mirando a esa niña, que era igual a la mujer que había perdido. Laura, una voz de mujer mayor resonó desde la dirección de la casita. «Ven a comer, niña». «Ya voy», gritó Laura de vuelta. Se giró hacia Alejandro. «Tengo que irme, señor. Gracias por la compra. Espera». Alejandro se escuchó hablar antes, incluso de pensar. «¿Siempre vienes aquí?» «Todos los sábados y los domingos. Mi abuela siembra las verduras y yo ayudo a vender». Laura inclinó cabeza con curiosidad. «¿Por qué?» Solo quería saber». Alejandro se sintió ridículo. Un hombre, de 42 años, haciendo preguntas tontas a una niña. «Adiós, Laura». «Adiós, señor. Vuelva pronto». Alejandro se alejó del puesto de madera con pasos lentos, cargando bolsas de verduras y una tonelada de preguntas sin respuesta. Cuando llegó al coche, que milagrosamente volvió a funcionar después de que se enfrió, se quedó sentado por unos 10 minutos, solo mirando por el retrovisor a la niña, que seguía acomodando los tomates en la mesa tosca. Laura Serrano, una niña de 8 años que era idéntica a su exmujer muerta, una niña que decía que su madre había muerto en el parto y que nunca conoció a su padre. Una niña cuyo apellido era Serrano, exactamente como Clara antes de casarse con él. Alejandro encendió el coche con las manos temblando. Durante todo el camino de regreso a Madrid, una única pregunta martilleaba en su cabeza. ¿Sería posible que Clara hubiera tenido una hija y nunca se lo hubiera contado? Y si la tuvo, ¿por qué escondería algo tan importante? Cuando llegó a casa, Alejandro arrojó las bolsas con tomates y verduras en el frigorífico sin siquiera mirar bien, y fue directo a su despacho. Abrió el portátil y comenzó a teclear en el buscador de Internet. Laura Serrano, nacimiento, Castilla-La Mancha. Necesitaba respuestas y no iba a descansar hasta conseguirlas. La niña idéntica a Clara había puesto su mundo patas arriba en menos de 30 minutos. Y Alejandro tenía la extraña sensación de que su vida nunca más sería la misma. Alejandro pasó la noche entera en vela, sentado frente al ordenador como un hombre poseído. El lujoso ático estaba en silencio. Solo el ruido de sus dedos golpeando el teclado resonaba en el despacho. Había investigado todo sobre Laura Serrano durante 6 horas seguidas, pero la información era escasa y confusa. Partida de nacimiento, registros de la escuela rural, cartilla de vacunación básica. Todo indicaba una niña común, hija de madre soltera fallecida, criada por la abuela, materna en el pueblo, pero nada explicaba por qué era idéntica a Clara. El lunes por la mañana, Alejandro canceló todas sus reuniones y cogió el teléfono. Conocía solo a un detective privado en la ciudad, Javier Molina, un ex policía que había contratado años atrás para investigar fraudes en una de sus empresas. «Javier, te necesito para un caso personal», dijo Alejandro en cuanto el hombre contestó. «Alejandro, qué sorpresa. Pensé que solo llamabas cuando tenías problemas de dinero involucrado. Esta vez es diferente, muy diferente». Alejandro dudó sin saber cómo explicar la situación sin sonar completamente loco. «Necesito que investigues a una niña de 8 años llamada Laura Serrano». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Alejandro, sabes que investigar menores es delicado, ¿verdad? Necesito saber exactamente qué estás buscando. Quiero saber todo sobre ella. ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo llegó con la abuela? Todo». Alejandro se pasó la mano por el pelo, ya despeinado por la noche sin dormir. «Y Javier, quiero esto para ayer. Costará caro. No me importa cuánto cueste». 2 semanas pasaron como un borrón. Alejandro intentaba mantener la rutina de trabajo, pero sus pensamientos siempre volvían a la niña del mercadillo. Había resistido la tentación de volver allí el primer fin de semana, pero el segundo, sábado, no pudo controlarse más. Esta vez se vistió de forma más casual, vaqueros,
polo, zapatillas deportivas. Aún así, seguía desentonando completamente con el ambiente rural. Condujo hasta el mercado con el corazón latiendo acelerado, como un adolescente yendo a su primera cita. Laura estaba allí, en el mismo lugar, acomodando tomates con el mismo cuidado de siempre. Cuando vio a Alejandro acercándose, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. El señor de los tomates volvió, dijo aplaudiendo. Mi abuela dijo que seguro le había gustado mucho nuestra verdura. Alejandro sonrió de vuelta sintiendo un calor extraño en el pecho. Me gustó, mucho. Sí, de hecho, vine a comprar más. Qué bueno. Hoy tenemos calabacines también. Mi abuela los recogió ayer. Laura señaló unos calabacines pequeños y organizados en un rincón de la mesa. Hacen una crema deliciosa. Me llevaré algunos. Alejandro acercó una silla de plástico que estaba apoyada en el puesto. ¿Puedo sentarme un rato? Conducir cansa. Claro. Laura pareció feliz con la compañía. No viene mucha gente aquí entre semana. Es un poco aburrido estar sola. Alejandro se sentó, tratando de parecer casual. ¿Tu abuela no se queda contigo? Ella se queda en casa cocinando y cuidando la huerta. Solo viene aquí cuando hay mucho movimiento. Laura continuaba organizando los tomates mientras hablaba. Dice que soy buena vendedora porque charlo con todo el mundo. Lo eres. Aprendes rápido. Alejandro observó cada movimiento de la niña, cada expresión. El parecido con Clara era perturbador. Laura, ¿puedo hacerte una pregunta? Puede. ¿Recuerdas algo de tu mamá? El rostro de Laura se ensombreció ligeramente, como siempre sucedía cuando el tema era su madre. No, señor. Ella murió cuando yo nací. Mi abuela es la que me ha contado todo sobre ella. ¿Y qué te cuenta tu abuela? Laura hizo una pausa mordiéndose el labio inferior, exactamente como Clara hacía cuando estaba pensando. Que era muy guapa y muy inteligente, que estudió en la gran ciudad y quería ser maestra. La niña se miró las manos. Y que me amaba mucho, incluso antes de que yo naciera. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se llamaba? Clara. Clara Serrano. Laura levantó los ojos. Mi abuela dice que soy igualita a ella. El mundo de Alejandro se detuvo. Clara Serrano. No era coincidencia. No podía ser. Señor, ¿está todo bien? Laura lo estaba, mirando con preocupación. Se ha puesto pálido. Estoy bien, mintió Alejandro, tratando de controlar la voz. Es solo que Clara es un nombre bonito. ¿Y su papá, tu abuela, nunca habla de él? Laura negó con la cabeza. Solo que era de la ciudad y que se fue cuando supo que mi mamá estaba embarazada. A mi abuela no le gusta hablar de él. Dice que un hombre que abandona a una mujer embarazada no merece ni ser recordado. Alejandro tragó saliva. Las piezas comenzaban a encajar de una forma que lo dejaba aterrorizado. Clara había desaparecido durante 3 meses después del divorcio. Él pensó que se había ido de viaje para olvidar el matrimonio fracasado. Pero, ¿y si se hubiera ido al pueblo? ¿Y si se hubiera quedado embarazada justo después del divorcio y hubiera decidido esconder el embarazo? Laura. La voz de la abuela resonó desde la casa. Ven aquí un momentito. Ya, voy. Ah. Laura se giró hacia Alejandro. Disculpe, señor. Mi abuela debe necesitar ayuda con algo. Ve, yo espero. Alejandro se quedó solo en el puesto, el corazón latiendo desbocado. Miró en dirección a la casa y vio a una mujer mayor en el porche, observándolo con desconfianza. Doña Carmen debía tener unos 60 y tantos años, pelo canoso recogido en un moño, vestido sencillo y alpargatas. Incluso a la distancia podía sentir su mirada penetrante. Laura volvió corriendo, unos minutos después. Disculpe la demora. Mi abuela quería saber quién es usted. ¿Y qué le dijiste? Que es el señor que compra nuestras verduras. Laura inclinó la cabeza. Pero, ¿quiere saber su nombre? Alejandro dudó. Alejandro. Alejandro Vargas. Laura sonrió. Alejandro es un nombre bonito. También voy a decírselo a mi abuela.
Cuando la niña se giró para gritar el nombre en dirección a la casa, Alejandro vio a doña Carmen ponerse rígida en el porche. La mujer mayor se aferró a la columna de madera como si fuera a desmayarse, e incluso a la columna de distancia Alejandro pudo ver que se había puesto pálida. «Abuela, ¿estás bien?» Laura corrió en dirección a la casa, dejando a Alejandro solo con sus sospechas cada vez más concretas. Doña Carmen conocía su nombre. Estaba seguro de eso. Cuando Laura regresó, estaba visiblemente preocupada. «Abuela no se siente bien. Dice que es la tensión alta, pero nunca la había visto así. ¿Quiere que llame a un médico?» Alejandro se levantó genuinamente preocupado. No, ya se tomó su pastilla. Laura miró en dirección a la casa donde la abuela había desaparecido. «Creo que será mejor que vaya a cuidarla». «¿Le importa, señor?» «Claro que no. Ve a cuidar a tu abuela». Alejandro pagó por los calabacines y salió del mercado con más preguntas que respuestas. La reacción de doña Carmen al escuchar su nombre confirmaba sus sospechas. Ella sabía quién era él, y si lo sabía significaba que Clara había hablado de él. Martes el teléfono de Alejandro sonó. Era Javier. «Alejandro, terminé la investigación sobre la niña y amigo. Necesitas sentarte para escuchar esto. Habla». Laura Serrano nació el 15 de marzo de 2017 en el Hospital Comarcal de Alcázar, de San Juan. Madre, Clara Serrano, 30 años, soltera, fallecida en el parto por complicaciones. Padre no declarado. Alejandro anotó la información con mano temblorosa. Continúa. La niña fue entregada a la abuela materna, Carmen Serrano, quien desde entonces tiene la custodia legal. Pero aquí es donde se pone interesante, Alejandro. Clara Serrano llegó al pueblo embarazada de 6 meses, en diciembre de 2016. Nadie sabía de dónde había venido. Llegó sola, sin pertenencias, pidiendo ayuda a su madre. Y antes de eso, Clara Serrano se graduó en Magisterio por la Universidad Complutense en 2012. Se casó con un empresario en 2013. Se divorció en julio de 2016. El nombre del exmarido en el acta de divorcio es Alejandro Vargas. El teléfono casi se le cae de la mano a Alejandro. Era mi exmujer, Javier. Lo imaginé. Pero hay más. Clara se quedó embarazada aproximadamente en junio de 2016, pocos días antes de que se oficializara el divorcio. Por las fechas, la niña fue concebida durante vuestro matrimonio. Alejandro se apoyó en el escritorio de la oficina con las piernas temblando. Laura es mi hija. Por las fechas y la genética es muy probable. Pero, Alejandro, hay algo extraño. Clara le dijo a su madre que el padre de la niña nunca podría saber de su existencia, que era mejor para todos si él pensaba que ella nunca había tenido hijos. ¿Por qué? Eso no lo descubrí. Pero la vieja Carmen sabe más de lo que dice. Cambió de tema cada vez que intenté hablar sobre Clara. Alejandro colgó el teléfono y se quedó sentado en la oficina durante horas procesando la información. Laura era su hija. Clara le había ocultado el embarazo. Había huido al pueblo y había muerto guardando el secreto. ¿Pero por qué? ¿Por qué Clara haría algo así? Esa noche Alejandro tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cogió el coche y condujo hasta el pueblo, aunque era martes, y sabía que no habría nadie en el mercadillo. Aparcó frente a la casa de doña Carmen y llamó a la puerta. La mujer mayor abrió la puerta y casi desmaya al verlo. «Doña Carmen», dijo Alejandro suavemente, «necesitamos hablar sobre Clara y sobre Laura». La mujer lo miró por un largo momento, luego suspiró profundamente. «Sabía que este día llegaría», dijo abriendo la puerta completo. «Entre, Alejandro. Es hora de que sepa la verdad». Cuando Alejandro entró en la casa sencilla, vio a Laura durmiendo en un pequeño sofá de la sala con un libro de cuentos abierto sobre el pecho. La niña parecía tan frágil, tan inocente, completamente ajena al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Venga a la cocina», susurró doña Carmen. «No, quiero despertar a la niña. Ya ha sufrido suficiente». Alejandro siguió a la mujer mayor, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. En pocos minutos descubriría por qué Clara le
había ocultado la existencia de su propia hija y sabía instintivamente que la verdad sería más dolorosa que cualquier cosa que pudiera imaginar. La cocina de doña Carmen era pequeña y sencilla, con una mesa de madera gastada y 2 sillas desparejadas. El olor a café recién hecho mezclado con el aroma de comida casera hacía que el ambiente fuera acogedor, pero Alejandro apenas podía respirar. Le temblaban las manos cuando se sentó en la silla que la mujer mayor le ofreció. ¿Quiere un café, Alejandro?, preguntó doña Carmen, más por educación que por hospitalidad. Su voz estaba controlada, pero Alejandro podía ver la tensión en sus hombros encorvados. No, gracias. Alejandro juntó las manos para disimular el temblor. Doña Carmen, necesito saber la verdad sobre Clara y sobre Laura. La mujer sentó pesadamente en la silla opuesta, el rostro marcado por arrugas de preocupación que parecían haberse profundizado en los últimos minutos. Por un largo momento, solo se miró las manos como si estuviera reuniendo valor para hablar. Clara llegó aquí una noche de diciembre de 2016, comenzó doña Carmen, la voz baja y cansada. Estaba lloviendo fuerte y apareció en mi puerta mojada, embarazada, llorando como una niña perdida. Alejandro se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra como si fuera fundamental para su supervivencia. Hacía años que no veía a mi hija, desde que se fue de aquí para estudiar en la gran ciudad. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. Ella creía que yo era anticuada, de pueblo. Dijo que quería una vida mejor lejos de aquí, y cuando regresó embarazada estaba destrozada, demasiado delgada para una mujer, embarazada de 6 meses, con los ojos hundidos. Parecía que no había dormido semanas. Doña Carmen se secó las lágrimas con la manga de la bata, me abrazó y me pidió perdón por haber sido demasiado orgullosa para volver antes. Alejandro sintió una opresión en el pecho. Clara siempre fue orgullosa, pero nunca la había visto en un estado de desesperación tan profundo. Me contó que se había divorciado hacía poco tiempo, que el matrimonio había terminado muy mal. Doña Carmen miró directamente a los ojos de Alejandro. Dijo que el exmarido era un hombre bueno, pero que los dos eran personas muy diferentes para estar juntas. ¿Habló sobre el embarazo? Habló. La voz de doña Carmen se volvió más firme. Clara dijo que descubrió que estaba embarazada pocos días después de que se oficializara el divorcio. Dijo que pensó mucho si debía contárselo al padre, pero que decidió no hacerlo. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro desesperado. Doña Carmen se levantó y fue hacia la ventana, mirando en dirección a la sala, en donde dormía Laura, porque dijo que ustedes dos habían peleado mucho sobre tener hijos durante el matrimonio, que usted quería mucho ser padre, pero que, cuando ella no lograba quedarse embarazada, usted se frustraba y eso se convertía en motivo de discusión. Alejandro cerró los ojos, los dolorosos recuerdos volviendo como un torrente. Las discusiones sobre tratamientos de fertilidad, las acusaciones mutuas, la presión que él ponía sobre Clara para que se hiciera más pruebas, intentara más tratamientos, la forma en que él la hacía sentir culpable por no poder darle el hijo que tanto deseaba. Clara dijo que cuando finalmente se quedó embarazada, ustedes ya estaban prácticamente separados, continuó doña Carmen. Tenía miedo de que usted pensara que estaba usando el embarazo para salvar el matrimonio. Y más que eso, tenía miedo de que usted quisiera quedarse con ella solo por el bebé, no por mi amor. Me juró que no quería ver a su hija crecer en medio de rencores antiguos, pero yo la amaba, dijo Alejandro, con la voz entrecortada. Yo sé eso. Y Clara lo sabía también. Doña Carmen regresó a la mesa y se sentó de nuevo, pero dijo que ustedes dos se habían hecho tanto daño que ya no había remedio. Que si intentaban estar juntos por la niña, acabarían destruyéndose por completo. Alejandro se pasó las manos por el rostro intentando procesar todo. Prefirió criar a la hija sola antes que intentarlo una vez más. Clara dijo que quería que usted fuera feliz, que encontrara a alguien que pudiera darle la familia que quería sin todo el dolor y la frustración que habían pasado juntos. Doña Carmen sacó un pañuelo del bolsillo
Ella creía que estaba haciendo lo mejor para todos. ¿Y ella? ¿Cómo estaba lidiando con el embarazo sola? El rostro de doña Carmen se contrajo de dolor. Mal, muy mal. Clara estaba deprimida. Tenía náuseas constantes. No podía comer bien. Nunca vi a mi hija tan triste en la vida. Alejandro se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la pequeña cocina. La ira, la tristeza y la culpa se mezclaban en su pecho de una forma insoportable. Debió habérmelo dicho, dijo, más para sí mismo que para doña Carmen. Yo tenía derecho a saber. Alejandro, dijo doña Carmen firmemente, mi hija tomó la decisión que creía era la mejor. Ella cargó ese peso sola para protegerlos a ustedes dos de más sufrimiento, y murió por eso. Las palabras salieron con más dureza de lo que Alejandro pretendía. Doña Carmen palideció. ¿Qué quiere decir? Si se hubiera quedado en la ciudad, habría tenido acceso a los mejores médicos, a los mejores hospitales. Las complicaciones en el parto podrían haberse evitado. Alejandro dejó de caminar, miró a la mujer. Clara murió porque estaba intentando esconder el embarazo de mí. No puede pensar así, dijo doña Carmen, pero su voz había perdido firmeza. ¿Por qué no? Es la verdad, ¿no es así? Alejandro se sentó de nuevo, el peso de la culpa aplastando sus hombros. Si yo hubiera sido un mejor marido, si no la hubiera presionado tanto sobre tener hijos, ella se habría sentido segura para contarme. Sobre Laura. Mi hija creció sin padre porque yo fui un idiota que no supo valorar a la mujer que amaba. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alejandro. Y Clara murió porque me tenía miedo. Doña Carmen se levantó y, para sorpresa de Alejandro, puso la mano en su hombro. Clara no te tenía miedo. Tenía miedo del dolor. Ustedes dos se habían hecho tanto daño que ella no podía ver una forma de estar juntos sin hacerse más daño. Pero Laura es una niña especial, inteligente, cariñosa, fuerte como su madre. Doña Carmen volvió a su silla. Clara pasó los últimos meses de vida planeando el futuro de la niña. Hizo un testamento dejándolo todo para Laura. Eligió el nombre. Incluso escribió cartas para que la niña las leyera cuando fuera mayor. ¿Cartas? Clara escribió una carta para cada cumpleaños de Laura, hasta que cumpliera 18 años. También escribió una carta especial para el día en que Laura quisiera saber sobre su padre. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Y esa carta? ¿Dónde está? Doña Carmen dudó. Clara me hizo prometer que solo entregaría la carta si Laura preguntaba por su padre o si el padre aparecía, buscándola. Que yo apareciera buscando. ¿Cuenta? Creo que sí. Doña Carmen miró en dirección a la sala. Alejandro, Laura es una niña feliz. Tiene una vida sencilla, pero llena de amor. Antes de que usted mueva todo esto, necesita estar seguro de que quiere asumir la responsabilidad de ser su padre. Claro que quiero. Es mi hija. Ser padre no es solo sangre, Alejandro. Es estar presente todos los días. Es despertar de madrugada cuando tiene pesadillas. Es ayudar con los deberes. Es enseñarle a montar en bicicleta. Doña Carmen lo miró seriamente. Es cambiar tu vida completamente para ponerla a ella en primer lugar. Alejandro pensó en su rutina, las reuniones que se extendían hasta tarde en la noche, los viajes de negocios, el apartamento silencioso y organizado, la vida que giraba enteramente en torno al trabajo y al dinero. Quiero aprender, dijo, firmemente. Quiero conocer a mi hija y ser el padre que merece. ¿Y si ella no quiere? Laura está acostumbrada a la vida sencilla que tiene aquí. ¿Y si prefiere quedarse conmigo? La posibilidad golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Laura podría rechazarlo. Podría no querer a un padre que apareció de la nada, especialmente un padre que abandonó a su madre. Desde su punto de vista, yo abandoné a Clara embarazada, dijo lentamente. Ella no sabe nada del divorcio. Clara me hizo prometer que nunca le contaría, que ustedes estuvieron casados. Doña Carmen suspiró. Laura cree que usted y Clara fueron novios y que usted se fue cuando supo del embarazo. Entonces, debe odiarme. Laura no odia a nadie, pero va a tener muchas preguntas difíciles.
En ese momento oyeron un ruido proveniente de la sala. Laura se había despertado. «Abuela». La voz soñolienta de la niña resonó por la casa. «Estoy en la cocina, mi amor», respondió doña Carmen. Pequeños pasos se acercaron y Laura apareció en la puerta de la cocina, el pelo desordenado por el sueño, sosteniendo un osito de peluche gastado. «Abuela, yo». Laura se detuvo cuando vio a Alejandro sentado a la mesa. «Hola, señor Alejandro. ¿Qué está haciendo aquí?» Alejandro miró a esa niña que era su hija y sintió una emoción abrumadora. Era como ver a Clara de niña, pero también estaba viendo una parte de sí mismo en sus ojos curiosos. «Hola, Laura», dijo suavemente. «Vine a hablar con tu abuela sobre algunas cosas importantes». Laura lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de cosas importantes?» Doña Carmen y Alejandro intercambiaron miradas. Había llegado el momento de la verdad. «Laura», dijo doña Carmen calmadamente, «¿qué tal si te sientas aquí con nosotros? Tenemos algo muy importante que contarte». Laura se acercó despacio, su instinto infantil percibiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Se sentó en la silla entre Alejandro y doña Carmen, aún sosteniendo al osito. «¿Es sobre mi mamá?», preguntó en voz baja. «Es sobre tu mamá», dijo Alejandro con la voz temblorosa. «¿Y sobre mí?». Laura lo miró directamente a los ojos y Alejandro vio algo que lo hizo estremecer. Había una sabiduría precoz en esa mirada, como si la niña ya supiera en el fondo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Usted conoció a mi mamá, verdad?», preguntó Laura. Y no era una pregunta, era una afirmación. Alejandro asintió sin poder hablar. «¿Y usted es?». Laura hizo una pausa, procesando información que una niña de 8 años no debería tener que procesar. «¿Usted es mi papá?». Tampoco era una pregunta. Esta vez también era una conclusión a la que había llegado sola. Alejandro miró a esa niña pequeña y valiente que acababa de descubrir la verdad más importante de su vida con una serenidad que lo dejó sin palabras. «Sí», susurró, «yo soy tu papá». Y en ese momento, en la sencilla cocina de doña Carmen, 3 vidas se entrelazaron de una forma que lo cambiaría todo para siempre. El silencio en la cocina de doña Carmen duró una eternidad. Laura estaba sentada en la silla, sosteniendo su osito de peluche, mirando alternativamente a Alejandro y a su abuela con una expresión que mezclaba curiosidad, confusión y una sabiduría perturbadora para una niña de 8 años. Alejandro sentía como si el mundo hubiera dejado de girar, esperando la reacción de la niña. «Mi papá», repitió Laura lentamente, probando las palabras en su boca como si fueran de un idioma extranjero. «¿Usted es mi papá de verdad?». «Sí», dijo Alejandro, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Lo soy». Laura inclinó la cabeza hacia un lado, exactamente como Clara hacía cuando estaba procesando información compleja. «Pero mi abuela siempre dijo que mi papá se había ido porque no me quería». Las palabras golpearon a Alejandro como una puñalada en el pecho. Miró a doña Carmen, quien desvió la mirada claramente incómoda. «Laura». Alejandro se inclinó para quedar a su altura. «Yo nunca supe que existías. Si lo hubiera sabido, nunca me habría ido. ¿Por qué mi mamá no se lo contó?». La pregunta salió con una madurez sorprendente. Alejandro respiró profundo. ¿Cómo explicarle a una niña la complejidad de las relaciones adultas? ¿Cómo contarle que él y Clara se hicieron tanto daño que ella prefirió criar a una hija sola antes que darles otra oportunidad? «Tu mamá y yo teníamos muchos problemas cuando estábamos juntos», comenzó cuidadosamente. «Discutíamos mucho. Cuando nos separamos, ella descubrió que estaba embarazada de ti, pero pensó que sería mejor no decírmelo». «¿Pensó que usted no me iba a querer?». «No», dijo Alejandro firmemente. «Ella sabía que yo te iba a querer mucho, pero tenía miedo de que volviéramos a discutir y que eso te hiciera mal a ti». Laura se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más pequeña. «¿Y ahora quiere conocerme?». La pregunta inocente le partió el corazón a Alejandro. «Laura, quiero conocerte muchísimo.
Quiero saber todo sobre ti. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus sueños? Hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado. Pero solo si tú quieres conocerme a mí también. Laura miró a doña Carmen. Abuela, ¿tú qué crees? La mujer mayor suspiró profundamente. Mi amor, esta es una decisión muy importante y no tienes que tomarla ahora. Pero quiero decidir, dijo Laura con una determinación. Sorprendió a los dos adultos. Siempre quise tener un papá. Cuando veía a los otros niños en el colegio con sus papás, me ponía triste por no tener el mío. Se giró hacia Alejandro nuevamente. Pero, ¿cómo voy a saber si usted es mi papá? ¿De verdad? Mi abuela siempre dijo que no debemos confiar en extraños. Alejandro sonrió por primera vez desde que había llegado a la casa. Tu abuela tiene razón. Podemos hacer una prueba para estar seguros. Se llama prueba de ADN. Es solo una muestra de la boca. No duele nada. Y después de que sepamos con certeza, después conversamos sobre lo que quieres que pase, dijo Alejandro honestamente. Puedes seguir viviendo aquí con tu abuela y yo puedo venir a visitarte, o puedes venir a pasar algunos días conmigo en la ciudad. O podemos pensar en otras posibilidades, pero todo depende de lo que tú quieras. Laura asintió seriamente. Quiero hacer la prueba. Doña Carmen se levantó de la silla. Ya es muy tarde, Laura. ¿Qué tal si conversamos más sobre esto mañana? ¿Puedo hacer una pregunta antes? Laura miró a Alejandro. ¿Usted tiene más hijos? No. Si tú eres mi hija, serás mi única hija. ¿Y tiene mujer? No tengo. Laura procesó esa información. Entonces, ¿vive solo? Vivo solo. Debe ser muy solitario. La observación simple de la niña tocó a Alejandro de una forma que no esperaba. Lo es, muy solitario. Está bien, dijo Laura, levantándose de la silla. Mañana hacemos la prueba. Buenas noches, señor. Alejandro. Buenas noches, Laura. La niña le dio un beso en la frente a su abuela y salió de la cocina, dejando a los dos adultos solos nuevamente. Lo aceptó demasiado bien, dijo doña Carmen después de unos minutos de silencio. ¿Qué quiere decir? Laura siempre ha sido una niña muy madura para su edad, pero está procesando la información demasiado rápido. Puede ser que la realidad le caiga después. Alejandro asintió. Doña Carmen, sé que esto debe ser difícil para usted también. Laura es todo lo que tiene. Laura no es una cosa que yo poseo, Alejandro. Es una niña que amo y que merece tener un padre, si eso es lo que ella quiere. La mujer lo miró seriamente. Pero si usted está haciendo esto por culpa o por capricho, es mejor que pare ahora. Esa niña ya ha sufrido suficiente. No es culpa ni capricho, dijo Alejandro firmemente. Es amor. La miro y veo a Clara. Veo una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Es mi hija, y quiero ser el padre que merece. Ser padre no es solo querer, Alejandro, es sacrificio. Es poner los sueños de ella por delante de los suyos. Es estar presente cuando ella lo necesite, cuando sea conveniente para usted. Entiendo eso. Usted dice que entiende, pero su vida entera es trabajo y dinero. ¿Cómo va a compaginar eso con ser padre? Alejandro no tenía respuesta para esa pregunta. Su vida realmente giraba en torno a los negocios. Trabajaba 12 horas al día, viajaba constantemente. Su casa era más como un hotel caro donde dormía cuando no estaba trabajando. «Tendré que aprender», dijo finalmente. «Tendré que cambiar». Cambiar es fácil de decir, difícil de hacer. Doña Carmen, perdí 8 años de la vida de mi hija, 8 años que nunca voy a recuperar. No quiero perder ni un día más. La mujer lo estudió por un largo momento. Está bien, haremos la prueba. Pero, Alejandro, si Laura es realmente su hija, va a tener que demostrar que merece estar en su vida. Al día siguiente, Alejandro regresó a la casa de doña Carmen, acompañado de un técnico de laboratorio que había contratado para hacer recolección en casa. No quería exponer a Laura al ambiente extraño de laboratorio. Laura estaba más callada que el día anterior, pero no parecía nerviosa. Observó
atentamente mientras el técnico explicaba el procedimiento e hizo la recolección con una cooperación impresionante para una niña. ¿Cuánto tiempo tarda en saberse el resultado?, preguntó. 3 días, respondió el técnico. ¿Y después de eso? Alejandro se arrodilló frente a ella. Después de eso, si eres mi hija de verdad, vamos a conversar sobre cómo quieres que sea nuestra relación. ¿Puedo ir a conocer dónde vive? Claro, cuando tú quieras. ¿Y puedo llevar a mi abuela? Alejandro miró a doña Carmen, que parecía sorprendida por la petición. Si tu abuela quiere ir, por supuesto. Los 3 días de espera fueron los más largos de la vida de Alejandro. Canceló todas las reuniones y se quedó en casa, incapaz de concentrarse en nada que no fuera Laura. 1000 escenarios pasaban por su cabeza. ¿Y si la prueba daba negativo? ¿Y si estaba equivocado y Laura no era su hija? ¿Y si lo era, pero ella cambiaba de opinión sobre querer conocerlo? Al tercer día, el teléfono sonó a las 10 de la mañana. Señor Vargas, le llamamos del laboratorio. El resultado de la prueba de paternidad está listo. ¿Puede decírmelo por teléfono? Claro, el resultado es positivo. 99,9% de probabilidad de paternidad. Laura Serrano es su hija biológica. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá, la confirmación golpeándolo como una ola gigantesca. Laura era su hija, tenía una hija. 1 hora después, estaba en la casa de doña Carmen, sosteniendo el sobre con los resultados. Laura y la abuela estaban en la sala claramente ansiosas. Llegó el resultado, dijo Alejandro, sentándose en la silla, que ya se estaba volviendo familiar. ¿Y? Preguntó Laura, con el hocico apretado contra el pecho. ¿Eres mi hija? Dijo Alejandro sonriendo a través de las lágrimas que comenzaron a correr por su rostro. Oficialmente, científicamente, eres mi hija. Laura se quedó muy quieta por un momento procesando la información. Entonces, para sorpresa de todos, comenzó a llorar. Laura, ¿qué pasa, mi amor? Doña Carmen se acercó a la niña. Siempre quise tener un papá, sollozó Laura, pero ahora que tengo uno, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Preguntó Alejandro suavemente. ¿Y si no le gusto cuando me conozca mejor? ¿Y si no soy una hija lo suficientemente buena? Alejandro se levantó e instintivamente se arrodilló frente a Laura. ¿Puedo darte un abrazo? Laura sintió todavía llorando. Alejandro la rodeó con sus brazos, sintiendo lo pequeña y frágil que era, pero también cómo encajaba perfectamente allí. Era la primera vez que abrazaba a su hija. Laura, escúchame bien lo que te voy a decir, dijo con la voz entrecortada. Tú ya eres perfecta tal como eres. Eres inteligente, cariñosa, valiente. Eres todo lo que podría desear en una hija, incluso viviendo en una casa sencilla, incluso no sabiendo cosas de la gran ciudad. Especialmente por eso, tú me enseñas cosas que yo nunca aprendí. Cómo ser amable con los extraños. Cómo encontrar alegría en las cosas simples. Cómo ser valiente incluso cuando se tiene miedo. Laura se alejó un poco para mirarlo a los ojos. ¿Promete que no se va a ir? Lo prometo. Nunca más me voy a ir de tu vida. ¿Y puedo seguir viviendo con mi abuela? Alejandro miró a doña Carmen, que se estaba limpiando sus propias lágrimas. Si eso es lo que quieres, claro. Pero tal vez podamos pensar en una forma de estar más cerca. ¿Cómo? Bueno, estaba pensando, ¿qué tal si compro una casa aquí cerca? Así podría seguir con tu abuela, pero yo estaría siempre cerca para cuando quisieras verme. Laura abrió los ojos de par en par. ¿Usted haría eso? ¿Cambiaría su vida entera para estar cerca de mí? Doña Carmen se acercó. Alejandro, ¿estás seguro de eso? Dejar su vida en la ciudad para vivir en el pueblo. Estoy absolutamente seguro. Alejandro las miró a las dos. Mi vida en la ciudad está vacía. Trabajo, dinero, pero ningún significado real. Aquí con Laura, tengo una razón para vivir que no es solo acumular más riqueza. ¿Y su trabajo? Puedo trabajar desde cualquier lugar hoy en día. Y sinceramente, es hora de que baje el ritmo y me enfoque en lo que realmente importa. Laura se levantó abruptamente.
Quiero ir a conocer su casa en la ciudad primero, antes de que se mude. Claro. ¿Cuándo quieres ir? Mañana. Alejandro rió. Mañana es perfecto. ¿Y la abuela va con nosotros? Si ella quiere. Doña Carmen dudó. Yo nunca he salido de este pueblo, Laura. No sé si. Por favor, abuela. Será una aventura. Laura tomó la mano de su abuela, y así puedes ver si mi papá, si Alejandro, si él realmente vive en un lugar, bueno, papá. Laura lo había llamado papá. Alejandro sintió como si el corazón fuera a explotarle de felicidad. Está bien, dijo doña Carmen. Finalmente, vamos a conocer la casa de tu papá. Esa noche, Alejandro regresó a Madrid con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Tenía una hija hermosa, inteligente y valiente, que quería conocerlo mejor, y al día siguiente le mostraría su mundo con la esperanza de que encontraran una forma de construir una vida juntos. Pero antes de eso tenía algunas cosas que arreglar. Llamó a su secretaria y canceló todos los compromisos de la semana. Luego llamó a una inmobiliaria en la zona, preguntando sobre casas disponibles cerca del pueblo donde vivía Laura. Su vida estaba a punto de cambiar por completo, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro estaba ansioso por el futuro en lugar de solo trabajar por trabajar. Laura Serrano era su hija, e iba a ser el mejor padre que pudiera ser. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a la casa de doña Carmen a las 9:00, conduciendo su coche, que había sido lavado y encerado hasta brillar. Había pasado la madrugada despierto, organizando el ático y pensando en cómo mostrarle su mundo a Laura sin asustarla con tanto lujo de una vez. Laura estaba esperando en el porche, usando un vestido azul que claramente era su mejor atuendo. Los cabellos recogidos en 2 trenzas cuidadas hechas por doña Carmen. Sostenía una bolsita pequeña y parecía al mismo tiempo ansiosa y emocionada. «Buenos días, papá», dijo cuando Alejandro se acercó, y nuevamente sintió el corazón dispararse al escuchar esa palabra. «Buenos días, princesa. ¿Lista para la aventura?» «Listísima». Laura saltó del porche directo al suelo. «Mi abuela se está terminando de arreglar». Doña Carmen apareció en la puerta minutos después, claramente incómoda. Llevaba un vestido marrón sencillo y un bolso, viejo, pero estaba visiblemente nerviosa. «Doña Carmen, se ve usted muy guapa», dijo Alejandro sinceramente. «Gracias. Hace mucho tiempo que no voy a la capital». Miró el coche costoso y suspiró. «Alejandro, ¿estás seguro de que quieres esto? Somos gente muy sencilla, y es exactamente por eso que lo quiero. Ustedes dos me enseñan cosas que el dinero nunca ha podido comprar». Durante el viaje de 2 horas hasta Madrid, Laura hizo 1000 preguntas sobre todo lo que veía por la ventana. Edificios altos, tráfico intenso, coches caros, vallas publicitarias. Todo era una novedad para una niña que había pasado toda su vida en un pueblecito. «Papá, ¿cuánta gente vive en tu ciudad?», preguntó cuando entraron a los primeros barrios de la capital. «Millones de personas, Laura, millones». Abrió los ojos de par en par. «¿Y conoces a todos?». Alejandro rió. «No, princesa. En la gran ciudad conocemos a muy poca gente, aunque vivamos cerca de tantos. Eso es triste». «Es un poco triste, sí». Cuando llegaron a la urbanización de lujo donde vivía Alejandro, Laura quedó impresionada con la seguridad, los jardines bien cuidados. Pero fue cuando entraron a su ático que realmente se quedó sin palabras. El piso ocupaba la planta entera de un edificio lujoso con ventanales enormes que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran todos de diseño italiano. Las obras de arte en las paredes costaban más de lo que mucha gente ganaba en un año, y la tecnología integrada hacía que todo funcionara con comandos de voz. Laura entró despacio como si estuviera pisando territorio sagrado. Doña Carmen se quedó parada en la entrada, claramente intimidada. «Es muy bonito», dijo Laura en voz baja, «pero parece un museo». La observación golpeó a Alejandro de lleno. Tenía razón. El piso era perfecto, caro, impresionante, pero no tenía alma, no tenía vida.
¿Quieres conocer el que sería tu cuarto? Preguntó Alejandro. Yo tendría un cuarto aquí. Claro, sí. Quisieras pasar algunos días conmigo a veces. Alejandro la llevó a lo que había sido un despacho secundario. Era una habitación grande con vista al parque, completamente vacía, excepto por un escritorio y una silla. Podríamos decorarlo como a ti te guste, dijo, con los colores que elijas, los muebles que quieras. Laura caminó hasta la ventana y miró hacia abajo. Es muy alto y está muy lejos de mi abuela. Es verdad. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Cualquier pregunta. ¿Tú eres feliz viviendo aquí? La pregunta inocente hizo que Alejandro se detuviera a pensar. Feliz. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se sintió feliz en ese piso? ¿Cuándo fue la última vez que llegó a casa y se sintió en casa de verdad? No, respondió honestamente. No soy feliz aquí. ¿Por qué? Porque está vacío. Es bonito, pero vacío. No hay amor, no hay familia, no hay vida de verdad. Laura asintió como si lo entendiera perfectamente. Por eso quieres mudarte cerca de nosotros. Es una de las razones. La razón principal es que quiero estar cerca de ti. Volvieron al salón, donde doña Carmen estaba sentada en el borde del sofá, claramente fuera de lugar, en ese ambiente lujoso. ¿Qué les parece si vamos a comer fuera?, sugirió Alejandro. Conozco un restaurante que tiene comida casera muy rica. No tiene que ser un lugar caro, dijo doña Carmen rápidamente. No es caro. Es sencillo, como a ustedes les gusta. El restaurante que Alejandro eligió era una casa de comidas tradicional, en una zona más antigua de la ciudad, frecuentado por familias comunes. Laura y doña Carmen se sintieron mucho más cómodas allí. Durante la comida, Laura le contó a Alejandro sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre los libros que le gustaba leer. ¿Cuál es tu asignatura favorita?, preguntó él. Matemáticas. Soy buena con los números. Mi abuela dice que saqué eso de mí. Mamá. Tu mamá era muy buena en matemáticas. Sí. ¿Y cuál es la que menos te gusta? Educación física. Soy la más pequeña de la en clase, así que siempre me eligen la última para los equipos. Alejandro sintió una punzada de protección paternal. ¿Te gustaría practicar algún deporte? Natación, tal vez, o artes marciales. ¿Puedo? Laura se animó. En nuestro pueblo no hay nada de eso. Claro que puedes. Podemos buscar una academia en la ciudad más cercana. Después de la comida, Alejandro llevó a Laura y a doña Carmen a conocer algunos puntos de la ciudad. El Parque del Retiro, la librería que frecuentaba, el centro comercial donde hacía sus compras. En cada lugar, Laura hacía observaciones que lo hacían ver su propia vida con otros ojos. Papá, ¿tienes amigos?, preguntó cuando estaban en la librería. Tengo algunos colegas del trabajo, pero amigos de verdad. Gente que invitas a cenar a tu casa. Alejandro pensó por un momento. No, no tengo. ¿Por qué? Creo que nunca tuve tiempo para hacer amigos de verdad. Eso es triste. El mundo necesita amigos. Al final de la tarde, cuando regresaban al ático, Laura hizo la pregunta que Alejandro estaba temiendo. Papá, ¿de verdad quieres dejar todo esto para vivir cerca de nosotros? Sí, quiero. ¿Pero por qué? Es muy diferente. Tu vida aquí es elegante, organizada. Allá en la casa es simple, ruidosa, a veces llena de gallinas en el patio. Alejandro detuvo el coche en el garaje del edificio y se giró para mirar a Laura. Laura, ¿quieres saber algo? Durante todos estos años viviendo aquí nunca me sentí en casa. Pero ayer, sentado en la cocina de tu abuela, tomando café en una taza desportillada, me sentí más en casa que nunca. ¿En serio? En serio. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes dos tienen algo que todo este lujo no puede comprar. ¿Qué? Amor de verdad. Familia de verdad. Laura sonrió, finalmente relajándose. Entonces, si puedes vivir cerca de nosotros, puedo, y lo haré. Esa noche, Alejandro preparó la cena para los tres en el piso. Nada elaborado, solo pasta con salsa de tomate. Pero fue la primera comida que preparó en casa que no fue solo para él mismo.
Laura ayudó a poner la mesa. Doña Carmen insistió en fregar los platos y por primera vez en años ese frío piso pareció tener vida. Después de cenar, Laura pidió ver las fotos de Clara que Alejandro aún guardaba. Se sentaron en el sofá y Alejandro le mostró los álbumes de la boda, de los viajes que hicieron juntos, de los momentos felices antes de que todo se viniera. Abajo. Mi mamá era muy guapa, dijo Laura, tocando delicadamente una foto donde Clara sonreía a la cámara. Lo era. Y tú eres igualita a ella. Papá, ¿tú amabas a mi mamá? La pregunta tomó a Alejandro desprevenido. Siempre voy a amar a tu mamá. Laura fue una persona muy especial en mi vida y me dio el regalo más precioso que podría tener. ¿Qué regalo? A ti. Laura se acurrucó en el brazo de Alejandro y siguieron mirando las fotos en silencio. Doña Carmen se había quedado dormida en el sillón, exhausta por el día lleno de novedades. Papá, susurró Laura, ¿puedo dormir en tu cuarto hoy? No en el cuarto que sería mío. Contigo. Claro, princesa. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que cuando despierte todo esto sea un sueño. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No es un sueño, Laura. Te prometo que no es un sueño. Esa noche Laura durmió en una cama king size por primera vez en su vida, usando un pijama que Alejandro había comprado corriendo en una tienda del centro comercial. Parecía minúscula en la cama enorme, pero estaba sonriendo mientras dormía. Alejandro se quedó despierto la mayor parte de la noche, observando a su hija dormir y planeando mentalmente cómo sería su nueva vida. Al día siguiente, comenzaría a buscar casas en el pueblo. Hablaría con sus socios sobre trabajar de forma remota, cambiaría su vida entera, y por primera vez en años estaba genuinamente emocionado por el futuro. Cuando Laura despertó a la mañana siguiente, encontró a Alejandro, ya vestido, hablando por teléfono. Hola, papá. ¿Con quién hablas? Con una agente inmobiliaria. Le estoy preguntando sobre casas cerca de tu pueblo. Laura se sentó en la cama totalmente despierta. ¿Ahora? ¿En serio? Ya, ¿estás buscando casa? Lo estoy. Quiero mudarme lo más rápido posible. ¿Y tú? ¿Trabajo? Voy a trabajar desde casa, o mejor dicho, voy a trabajar menos y a vivir más. Laura saltó de la cama y corrió a abrazar a Alejandro. No puedo creer que sea mi papá de verdad y que vayas a vivir cerca de nosotros. Créelo, princesa, es todo verdad. En ese momento, doña Carmen apareció en la puerta del cuarto, ya vestida y con su bolso en la mano. Buenos días. ¿Listos para volver? Tengo que ir a cuidar a las gallinas. Ya vamos, abuela, dijo Laura. Mi papá está buscando casa cerca de la nuestra. Doña Carmen miró a Alejandro con una expresión que mezclaba aprobación y preocupación. ¿Estás seguro de esto, Alejandro? Completamente seguro, doña Carmen. El día de ayer me demostró que estaba existiendo, pero no estaba realmente vivo. Quiero construir una vida de verdad con ustedes dos. ¿Y si se arrepiente? No me voy a arrepentir. De lo único que podría arrepentirme es de perder más tiempo lejos de mi hija. Durante el viaje de regreso, Laura durmió en el asiento trasero, exhausta por la aventura de 2 días. Doña Carmen y Alejandro conversaron en voz baja sobre sus planes. La niña está muy emocionada, dijo doña Carmen, pero Alejandro, ella es una niña. Los niños se adaptan fácil a los cambios. Usted es un hombre adulto acostumbrado a una vida completamente diferente. Doña Carmen, entiendo su preocupación, pero miro a Laura y veo una razón para vivir que no tenía desde hace años. Ella me da un propósito. ¿Y si ella no es suficiente? ¿Y si extraña su vida antigua? Alejandro pensó en la pregunta por un largo momento. Si Laura no es suficiente, entonces no merezco ser su padre. Pero estoy seguro de que ella es más que suficiente. Ella lo es todo. Cuando llegaron al pequeño pueblo, el sol se estaba poniendo pintando el cielo, con tonos naranjas y rosas. Laura despertó cuando el coche se detuvo frente a la casa de doña Carmen. ¿Ya llegamos?, preguntó frotándose los ojos. ¿Ya llegamos? A casa, dijo Alejandro. Laura sonrió soñolienta.
Casa. Me gusta esa palabra. Y en ese momento Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta él también estaba llegando a casa de verdad. 3 meses después, Alejandro estaba de pie en el porche de la casa que había comprado a solo 5 kilómetros de la propiedad de doña Carmen, observando a Laura jugar en el patio con Miel, la perrita mestiza que habían adoptado juntos la semana anterior. La casa era sencilla comparada con el lujoso ático de Madrid, pero tenía algo que el ático nunca tuvo: calor humano. El cambio había sido más fácil de lo que Alejandro imaginó. Sus socios se sorprendieron, pero respetaron su decisión de trabajar de forma remota y reducir en su participación en los negocios. «Quiero tener tiempo para ser padre», les explicó. E incluso los más adictos al trabajo lo entendieron. «Papá, ven a ver lo que aprendió Miel», gritó Laura desde el patio saludando emocionada. Alejandro bajó del porche y caminó hasta donde Laura estaba enseñándole trucos a la perrita. En los últimos 3 meses había aprendido más sobre ser padre de lo que imaginó posible. Descubrió que despertar a las 7 de la mañana para preparar el desayuno de Laura antes del colegio era mejor que cualquier reunión de negocios, que ayudar con los deberes de matemáticas era más gratificante que cerrar contratos millonarios, que escuchar a Laura contarle sobre su día era mejor entretenimiento que cualquier programa de televisión. «Mira, Miel, siéntate», Laura ordenó, y la perrita obedeció de inmediato. «Da la pata». Miel levantó la pata derecha, y Laura la recompensó con un premio. «Es muy inteligente», dijo Alejandro, agachándose para acariciar a la perrita. «Igual que tú, papá. Mi abuela dice que eres el hombre más inteligente que conoce». «Tú, abuela, es muy amable. No es amabilidad. Es verdad». Laura se sentó en el césped junto a Alejandro. «Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estás feliz viviendo aquí, de verdad?» Alejandro miró a su alrededor. El patio, sencillo con su pequeña huerta. La casa modesta pero acogedora. La vida tranquila y predecible. Hace un año habría considerado esto un retroceso. Ahora era exactamente donde quería estar. «Laura, nunca he sido tan feliz en mi vida. Ni cuando estabas casado con mi mamá». La pregunta lo tomó desprevenido. En los últimos meses, Laura se había vuelto más curiosa sobre Clara y sobre la relación que tuvieron. «Cuando estar casado con tu mamá pensaba que era feliz, pero ahora entiendo la diferencia entre estar satisfecho y estar realmente feliz». «¿Cuál es la diferencia?» «Satisfecho es cuando tienes todo lo que crees que eres. Feliz es cuando tienes todo lo que realmente necesitas». Laura asintió, seriamente. «¿Y qué es lo que realmente necesitas?» «A ti y a tu abuela. Esta vida sencilla que hemos construido juntos». En ese momento, vieron a doña Carmen acercándose por el camino que conectaba las dos propiedades. Venía caminando despacio, cargando una cesta con verduras de su huerta. «Abuela». Laura corrió a encontrar a su abuela. «¿Trajiste tomates?» «Traje, mi amor, y zanahorias, lechuga y calabacines». Alejandro se acercó para ayudar con la cesta. «Doña Carmen, ¿cuántas veces le he dicho que no necesita traer verduras? Yo puedo comprarlas. ¿Y cuántas veces le he dicho yo que la verdura comprada no sabe igual que la sembrada con amor?» Doña Carmen sonrió. «Además, me gusta tener una excusa para venir aquí todos los días». Era verdad. Desde que Alejandro se mudó, doña Carmen encontraba un motivo diferente cada día para visitarlos. A veces traía comida, a veces venía a buscar a Laura para pasar la tarde con ella, a veces simplemente aparecía para conversar. La rutina se había vuelto preciosa para todos ellos. «Abuela, mi papá dice que está más feliz aquí que cuando era rico en la ciudad», anunció Laura. «Sigo siendo rico, princesa», rió Alejandro, «solo que ahora soy rico de verdad». «¿Cómo así?» «Rico en amor, en familia, en momentos importantes». Doña Carmen miró a Alejandro con aprobación. «Ha cambiado mucho en estos meses. Para mejor, espero. Mucho mejor. Laura le ha hecho bien».
Entraron a la casa juntos, y Alejandro preparó café mientras Laura le mostraba a su abuela los dibujos que había hecho en el colegio ese día. La rutina doméstica se había vuelto natural para él, algo que nunca imaginó que le gustaría. Papá, dijo Laura, de repente. La maestra dijo que la próxima semana habrá reunión de padres en el colegio. ¿Puedes ir? Claro que puedo. ¿Tú quieres que vaya? Sí. Todas mis amigas ya conocen a mi papá, pero algunas todavía no creen que eres de verdad. Alejandro rió. ¿Por qué no lo creen? Porque eres muy guapo y muy educado. Pensaron que estaba inventando. Laura la reprendió doña Carmen, pero estaba sonriendo. Es verdad, abuela. El papá de Carla hasta dijo que mi papá parece galán de cine. Después de que terminaron el café, doña Carmen se levantó para irse. Alejandro, ¿puedo hablar con usted un minutito a solas? Claro. Alejandro se giró hacia Laura. Princesa, ¿qué tal si le das un baño a Miel? Está toda sucia de tierra. Buena idea. Ven, Miel. Hora del baño. Laura salió corriendo con la perrita, dejando a Alejandro y doña Carmen solos en la cocina. Alejandro, necesito contarle algo, dijo doña Carmen pareciendo nerviosa. Dígame. ¿Recuerda que le mencioné las cartas que Clara escribió para Laura? Las recuerdo. Las cartas para cada cumpleaños. Hay una carta especial, una carta que le escribió al padre de Laura, para el caso de que él apareciera un día. El corazón de Alejandro se disparó. ¿Y usted tiene esa carta? La tengo. Estaba esperando el momento adecuado para dársela. Doña Carmen respiró profundo. Creo que ese momento ha llegado. Sacó de su bolso un sobre amarillento con la letra pulcra de Clara en el frente. Para el padre de Laura, cuando esté listo para ser padre de verdad. Clara sabía que un día usted aparecería, dijo doña Carmen suavemente. Ella siempre lo supo. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Puedo leerla ahora? Creo que debe leerla a solas. Es algo entre usted y ella. Doña Carmen salió, dejando a Alejandro solo en la cocina con la carta de Clara. Se quedó mirando el sobre por varios minutos con un poco de miedo de lo que podría encontrar allí dentro. Finalmente lo abrió con cuidado. Alejandro, si estás leyendo esta carta, significa que nuestra hija finalmente te encontró o tú la encontraste a ella. De cualquier forma, significa que ustedes dos están juntos, y eso me hace feliz. Aunque yo ya no esté aquí para verlo, sé que debes estar preguntándote por qué no te conté sobre Laura. Sé que debes estar enfadado, dolido, confundido. Tienes todo el derecho de estarlo. Tomé una decisión terrible y lo sé ahora. Cuando descubrí que estaba embarazada, nuestro matrimonio ya estaba acabado. Los dos lo sabíamos. Nos estábamos haciendo daño todos los días, y yo no quería que nuestra hija creciera viendo a sus padres destruirse. Pero la verdad real, Alejandro, es que yo tenía miedo. Miedo de que quisieras quedarte conmigo solo por el bebé. Miedo de que nunca lográramos ser felices juntos. Miedo de arruinar la vida de 3 personas en lugar de solo 2. Así que huí. Huí para proteger a nuestra hija de un hogar destruido, para protegerte a ti de más sufrimiento y para protegerme a mí de más decepciones. Pero si estás leyendo esto, significa que yo estaba equivocada. Significa que viniste a buscar a nuestra hija no por obligación, sino por amor. Significa que estás listo para ser el padre que siempre supe que podías ser. Alejandro, nuestra hija es increíble. Tiene tu inteligencia, tu determinación, pero también tiene una bondad y una simplicidad que nosotros perdimos en algún lugar de la vida adulta. Ella te va a enseñar cosas que ni siquiera imaginas que necesitas aprender. Cuídala, ámala. Sé presente en su vida de todas las formas en que nosotros no pudimos ser presentes, el uno para el otro. Y Alejandro, perdóname. Perdóname por haber tomado una decisión que no era solo mía. Perdóname por haberte privado de 8 años con nuestra hija. Perdóname por haberme muerto antes de darte la oportunidad de demostrar que podía ser diferente. Te amo. Siempre te amé. Y amo a nuestra hija más que a la vida. Clara, Pede.
Tengo una carta especial para Laura para cuando cumpla 18 años, donde le cuento toda la verdad sobre nuestro amor. Cuando llegue el momento, dásela. Ella merece saber que fue concebida en el amor, aunque ese amor no haya logrado sobrevivir a nuestros fallos. Alejandro terminó de leer con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Escuchó la voz de Laura jugando en el patio con Miel y sintió una paz profunda, apoderándose de su pecho. Clara lo había perdonado y, más que eso, había confiado en él lo suficiente como para dejar a Laura bajo su cuidado, incluso después de todo lo que había pasado entre ellos. «Papá». Laura apareció en la puerta de la cocina con Miel mojada en brazos. «¿Por qué estás llorando?» Alejandro dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. «Estoy llorando de felicidad, princesa. La felicidad te hace llorar a veces cuando es demasiado grande para caber solo dentro del corazón». Laura soltó a Miel y corrió a abrazar a Alejandro. «Te amo, papá». «Yo también te amo, Laura. Más que a nada en el mundo». Esa noche, después que Laura se durmió, Alejandro se sentó en el porche bajo el cielo estrellado de Castilla, releyendo la carta de Clara. Pensó en todos los caminos tortuosos que los habían llevado hasta ese momento. Las peleas, el divorcio, los años perdidos, el descubrimiento de Laura, el cambio radical de vida, todo había valido la pena para llegar hasta allí. Su hija dormía en el cuarto de al lado, segura y amada. Doña Carmen estaba en la casa vecina, siendo la abuela y maravillosa que siempre fue, y él estaba exactamente donde debía estar. Alejandro miró a las estrellas y susurró: «Gracias, Clara, por Laura, por esta segunda oportunidad, por enseñarme que la familia es la única riqueza que realmente importa». Al día siguiente comenzaría a planear el 9º cumpleaños de Laura, que sería en 2 meses. Sería una fiesta sencilla con los amigos del colegio, tarta casera, hecha por doña Carmen y mucha alegría. Y por primera vez en su vida, Alejandro Vargas estaba ansioso por el futuro, no por negocios o dinero, sino porque cada día con Laura era un regalo que Clara le había dejado, un regalo llamado amor, verdadero,